¿Cuántos se gozan del gran amor de Jesús? Dele fuerte ese aplauso a Él. Amén. Lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Qué lindo verles esta hermosa mañana. Ya le dijo felicidades a su vecino. ¿Saben qué día es mañana? El día del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, denle una sonrisa a su vecino. Los esposos, ¿dónde están los esposos? Vamos a ver. ¿Ya le dio flores a su esposa? Van a esperar hasta mañana. Si no ha ido de shopping, pues bueno, hermano, aprenda a mantener viva la llama del amor, ¿verdad que sí? El amor es como las plantas que se riega todos los días. Bueno, no todos los días, algunas son delicadas, como cada semana. Yo tengo unas plantas tan bonitas en mi casa y hoy que fui, estuve ausente por semana y media, yo decía, ay, mis plantas. Y cuando me acordaba, yo decía, le voy a llamar a las niñas que le pongan agua a las plantas. Y al final nunca les llamé. Pero ¿saben cómo encontré mis plantas? No, las encontré lindas, porque también en mi casa todas han aprendido a cultivar el amor, amén, y a cultivar las plantas también. Y además de eso, hay sol en ese cuarto, el sol alumbra, la temperatura estaba rica, entonces mis plantas sobrevivieron. ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está su esposa? ¿Está sobreviviendo? Entonces puede salir esta tarde después del culto, invitaron al almuercito. Algunos me están viendo todos serios. Yo que las mujeres estaría gritando, yeah, pastora, eso, porque es bonito expresar y dar amor, ¿verdad? Los que son jovencitos, pues este es tiempo también de conquista. Y bueno, que el Señor les dé gracia y les dé favor. Quiero que vayamos a la palabra en esta hermosa mañana. Y bueno, hemos estado hablando, empezamos una serie hace unos días y esa serie habla de quiénes somos como iglesia. ¿Se acuerdan el primer valor que estuvimos aprendiendo la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan de la palabra que el Señor nos dio la semana pasada? ¿Cuál era el primer valor? Perdón, el predicar a Jesús, el amor, ¿verdad? A Jesús, el predicar su mensaje, que nuestro mensaje es un mensaje cristocéntrico, amén, que Él es nuestro mensaje. Entonces, hoy vamos a estar hablando del amor a Jesús, ¿verdad? Que el amor a Jesús lo demostramos cuando amamos y servimos a las demás personas. Entonces quiero que vayan conmigo a la palabra, 1 Juan capítulo 4, verso 19. Y aquí dice la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque cada día tú traes una palabra específica a nuestra vida y hoy la recibimos en nuestro espíritu. Declaro que esta palabra es como una semilla que dará fruto al 100% en el corazón de cada uno de nosotros. Declaro que la atmósfera de este lugar es una atmósfera de tu presencia, donde tu palabra, Señor, es recibida. Oh, gracias, Señor. Declaro que aquí hay mentes receptivas y corazones abiertos para esta palabra. En Cristo Jesús oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, uno de los valores, ¿verdad?, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia es este: amamos a las personas, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y demostramos ese amor por Jesús amando y sirviendo a los demás. Y cuando veo la palabra del Señor, encuentro esa muestra del verdadero amor, del amor verdadero de Jesús. El amor verdadero es dar. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? ¿Lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tanto fue el amor de Jesús que se entregó totalmente por nosotros, por una humanidad. ¿Qué vemos nosotros acá? Que el amor genuino no se basa en el egoísmo. El amor genuino
se basa en dar, no obtener, sino en dar. Amén. Entonces Dios entregó a su Hijo por salvarnos, nos amó y se entregó por nosotros, nos dio de su gran amor. Y me encanta lo que dice en 1 Juan capítulo 3, verso 16. Este verso dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo le parece este verso? Tremendo desafío, ¿verdad? Aquí vemos a Juan desafiándonos a entregar nuestra vida por sus hermanos. Voltea a su vecino. ¿Será que valdrá la pena entregar la vida por los hermanos? Jesús lo hizo por nosotros. Amén. Es un desafío grande, pero debemos de aprender de las enseñanzas de Jesús. Él nos enseñó con su ejemplo. Y quiero que vayamos a la palabra, a San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y aquí hay una reflexión muy bonita. Dice la palabra que se acercó uno de los escribas. Él los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cómo le pareció esto? ¿Cómo ama usted a sí mismo? Porque el Señor, la respuesta que el Señor dio fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento tiene el mismo valor que el otro. Amén. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, aquí lo primero que yo encuentro es que debemos aprender a amar a otros. Amén. El amor a otras personas. Amar al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Si no nos amamos nosotros a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor? Y mi pregunta esta mañana para ustedes: ¿se ama a usted mismo? ¿Cuántos de acá se aman a ustedes mismos? Es que hay gente que no se ama a sí misma y se echa a la destrucción de su cuerpo. Y triste, ¿verdad? Eso. Pero yo creo que aquí hay gente que se ama a sí misma, ¿verdad que sí? Se valora a sí misma, ama su cuerpo. No se quiere morir todavía, ¿verdad que no? ¿Cuántos se quieren morir ya? Todavía no. Queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Queremos hasta el último aliento, y que sea por allá cuando ya estemos ancianitos, que ya es el tiempo, pero que podamos existir, ¿verdad? En bienestar. Entonces cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestros sentimientos, cuidamos nuestro corazón, porque nos amamos a nosotros mismos. Entonces dice la palabra que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el esposo debe de amar a su esposa. ¿Cómo debe de amar el esposo a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Ese es otro mandamiento. Y ese está bueno. ¿Cuántas esposas se gozan por eso? Amén. Y los esposos, ¿cuántos están dispuestos a amar como Jesús les enseña a amar? Amén. ¿Cómo dijo Jesús que amáramos? Como Él amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó Jesús? Entregándose, ¿verdad? Dando su propia vida por ella. Entonces, ¿cómo sabemos que el amor de Jesús se manifiesta en nosotros? Cuando nos amamos los unos a los otros. Ay, pastora, pero es que usted no sabe que ese hombre que tengo a mi lado es terrible. Quizás sea cierto, o a lo mejor quizás su hijo, pastora, es que como usted no vive con ellos en la casa, dice cualquier cosa. O de pronto el jefe en el trabajo es difícil. Quizás la esposa que le tocó, quizás la suegra que tiene cerca de usted le cuesta soportarla. Y yo entiendo que hay personas a veces difíciles
de aguantar, es verdad. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que amemos, que nos amemos los unos a los otros. Tenemos que aprender a amar a esas personas y muchas veces a honrarlas y a valorarlas tal y como ellas son. Y debemos de demostrar ese amor que Dios nos ha dado ya a cada uno de nosotros. Y yo quiero que vayamos a otro verso. Romanos capítulo 5, verso 7, dice de la siguiente manera: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Entonces mi pregunta es aquí: ¿Cristo murió por nosotros cuando éramos santos? No. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Ahora, por un momento, recuerde cómo era usted antes de venir a Cristo. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Quizás unos fornicarios, ¿verdad? Adúlteros, ¿sí? De pronto borrachos, ¿sí? Drogadictos, mentirosos, estafadores, ladrones, quizás envidiosos, mal hablados, ¿sí o no? ¿Quiénes éramos nosotros? Ahora se ven lindos, bien vestidos, santos acá, ¿verdad? Limpios con la sangre de Cristo y nos sentimos que somos un pueblo bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Levante ese aplauso al Señor. ¿Ha hecho algo bueno el Señor en su vida? Amén. Yo vine a Cristo de 8 años y no me acuerdo que hayan dado así en tanta cosa, ¿verdad? Pero si Cristo no me hubiera alcanzado, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted, de nuestra vida sin Cristo? De verdad que el Señor ha tenido misericordia porque nosotros no éramos buenos. Quizás ni merecíamos esa misericordia, pero Él nos amó, tuvo misericordia de nosotros. Y 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Él nos amó primero. Él no vio nuestro pasado. Él no vio quiénes éramos nosotros, si merecíamos o no merecíamos ser amados. Simplemente nos amó por su gran misericordia. Nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho herederos de sus promesas, de su reino. Y ahora estamos en su casa y estamos bendecidos por su gran amor. Y yo quiero que veamos el amor de Jesús manifestado en una parábola muy linda del buen samaritano. Y está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Vaya conmigo y veamos este hermoso relato de la palabra. Y aquí vamos a aprender una buena enseñanza. Dice la palabra del Señor: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarlo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo:
cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Entonces, ¿cómo expresar el amor de Dios a otros? Jesús nos enseña acá que la mejor manera de expresar el amor de Dios a otras personas es cuando nos metemos la mano en el bolsillo y le ayudamos en esa necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Él nos enseña. ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? Primero, se detuvo de su camino. Ya habían pasado dos que vieron de largo y hicieron como de la vista gorda. Siguieron su camino y no se detuvieron. Pero ¿qué hizo Jesús? Ese buen samaritano se detuvo de su camino, y dice la palabra que cuando lo vio herido, tomó aceite, tomó vino, curó su herida, pero no lo dejó allí. Eso no fue suficiente. ¿Qué más hizo? Lo sube en su cabalgadura, ¿sí? Lo lleva al mesón, paga, entregó 2 denarios, paga para que lo atiendan y lo asistan en este lugar. Y le dice, si algo pones de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y todos muchas veces pensamos que, ¿quién es ese prójimo? Y sí, ese prójimo puede ser alguien como este hombre que estaba caído en el camino. Quizás puede ser alguien cercano a ti, en tu propio vecindario, quizás en tu propia familia, en tu propia casa. Y es tremendo porque uno no sabe cómo actuar en el momento de necesidad, ¿sí o no? Muchas veces nos encontramos con personas que se les ponchó una llanta en el camino y bueno, solo lo miramos, ay pobrecito, qué lástima, y seguimos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Pero hay otros que se detienen y le ayudan a cambiar la llanta y siguen, ¿sí o no? ¿A cuántos de esos hay acá? Qué bonito es eso. Yo he visto con Abiud, me ha pasado unas que él ve a alguien en necesidad y él ¡boom! Se estaciona y él no le importa para dónde iba y se detiene a ayudar. Qué bonito es tener un corazón, y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, el corazón del buen samaritano. Recuerdo una ocasión que estaba en el estacionamiento de una plaza allá en Boston, cuando estábamos todavía trabajando nosotros en la ciudad de Boston. Y estábamos en el parqueo y de repente yo vi que Mackenzie se tiró del carro y agarró unos calcetines en la mano. Yo dije, ¿qué hizo esta niña? Estaba rodeado de muchas personas indigentes. Y cuando me bajé y corrí a ver qué estaba pasando, yo me asusté. Y era que Mackenzie le estaba entregando calcetines a una persona que estaba descalza, caminando en el mero frío con charcos de agua y hielo en el piso sin zapatos. Oh my God. Cuando yo vi eso, yo la iba a regañar porque se estaba exponiendo al peligro entre personas que ella jamás había visto en su vida. Pero cuando vio aquello, me quebró, me dio no sé, sentí algo tan lindo en el corazón. No podía creer que se salió del carro, no me dijo nada, cogió los calcetines y se acercó al Señor y le dijo, mira, no tengo zapatos, pero tengo estos calcetines, ¿te los puedes poner? Y yo solo la miré, me di la vuelta y me subí al carro, y luego se subió y me dijo, ay mami, gracias por tener cosas extras para ayudar a las personas, pero venía con lágrimas en sus ojos. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a esta gente? Porque hasta que uno no tiene una experiencia, uno no sabe cómo actuar, ¿sí o no? Y hay tanta necesidad. Mientras vivíamos en esa zona, caminábamos, mirábamos cuánta gente en necesidad había para poder pasar y hacer misericordia de ellos. Pero no hay necesidad de llegar a ese punto. A lo mejor en tu propia casa tú tienes a ese hijo que necesita una ayuda. Quizás tienes a esa persona, a esa esposa que está clamando por misericordia. Quizás es un familiar cercano, quizás la abuela, quizás la madre, quizás la vecina. ¿Qué he aprendido yo? Que nuestros recursos son oportunidades para poder ayudar y bendecir a aquellas personas que están en necesidad. ¿Qué dice usted? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿en qué consiste el amor? En compartir los bienes con aquellos
que tienen necesidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Primera Timoteo capítulo 5 verso 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo le parece esto? Porque todo comienza en la casa, cuando somos responsables con aquellos recursos que Dios nos da para bendecir a la esposa o al esposo o a los hijos, para proveer lo necesario para vivir bien como hijos de Dios. Ahí se demuestra el amor, cuando entregamos esos bienes materiales, cuando suplimos las necesidades que tiene nuestra propia familia. Luego vamos a poder ser generosos y vamos a poder ayudar también a aquellos que tienen necesidad. El amor se demuestra dando, y no solo dinero, dando tiempo, dando de pronto un consejo, ¿sí? Dando amistad, dando compañerismo, dando atención a aquellas personas que más lo necesitan. A lo mejor tu hijo no está gritando por más cosas, porque en este tiempo, ¿qué sucede? Las personas trabajan duro, horas, semana tras semana, quizás muchos turnos para comprar cosas y tratar de suplir aquellas necesidades que creen que su familia tiene. Pero muchas veces no es suplir cosas con dinero, objetos caros, sino lo que la familia necesite, simplemente unas pocas horas de tu tiempo. Quizás que te detengas y la atiendas, que pares de tanto corre y te sientes un momento en la casa y platiques con ellos, que le des un raya a algún lugar. Me acuerdo un tiempo que nosotros pasamos crisis económicas bien fuertes, estando viviendo en Tacoma, ya en Great Brook Valley. Pasó una situación que conmovió mi corazón. En una de esas ocasiones, mi hijo vino golpeado de la escuela. Lo golpearon en el bus. Y bueno, yo como toda mamá, ¿verdad? Fui a la escuela, llevé las fotos y busqué que se hiciera justicia por aquel bullying que estaba pasando en ese momento, pues ni siquiera sabía que eso existía en las escuelas. Y bueno, hice todo lo que pude, pero ese día yo dije: no más bus, no más bus. ¿Cómo le parece eso? No más bus para mis hijos. Me voy a sacrificar como mamá y voy a llevar a mis hijos a la escuela. Tomé mi decisión. Yo trabajaba en el Marriott, que estaba en Worcester, y tenía que viajar, hacer un recorrido grande, pero yo determiné en mi corazón poner un poquito más para sacrificar por el bienestar de mis hijos. ¿Y saben qué sucedió? Bueno, fui a la escuela, fue toda una pelea, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cómo somos las mamás cuando se trata de los hijos? Somos leonas, ¿verdad? No le pongan un dedo al hijo porque salimos. Pero bueno, pero también tenemos que aprender a pelear la batalla correcta, ¿sí o no? Con las armas correctas. Bueno, yo fui a Parent Information Center, ahí busqué toda la ayuda. Gracias a Dios me permitieron un cambio, de cambiar el hijo de una escuela a otra escuela que no era mi zona. Pero, ¿qué sucedió? Me comprometí a llevarlos y traerlos todos los días. Les cuento que en las nevadas eso era terrible para mí. Llevaba a Elvin, estaba bebecito, a un daycare cerca de mi trabajo. Luego pasaba dejando a los otros dos por las otras escuelas y luego llegaba a mi trabajo. En la tarde hacía el mismo recorrido. Eso me costó horas de tiempo, me costó un gran sacrificio físico, pero me gané la confianza con ellos. Todos esos días caminábamos juntos, orábamos en el camino, cantábamos canciones, ida y regreso. ¿Qué hizo eso? Fue un sacrificio, sí, pero me acercó al corazón de mis hijos y me enseñó a ganármelos a ellos, a que si yo quería una generación diferente, yo tenía que estar dispuesta a hacer algo diferente para poder guardar y proteger a mi generación. Y lo hice, y gracias al Señor eso tuvo un gran resultado en mi vida. Y muchas veces eso es lo que necesitamos hacer, detenernos, ver cuál es la necesidad para ayudar a suplir esa necesidad con nuestros hijos. Porque el amor se muestra cuando estamos dispuestos a sacrificar de nuestros bienes, pero también
sacrificar nuestro tiempo. Y empieza en la casa con los hijos, con el esposo, con la esposa. Pero luego vamos más allá, ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Y en el proceso muchas veces pues nos cargamos, quizás cuesta mucho, pero qué lindo, qué rico se siente bendecir y ayudar a otras personas. Y claro, esto no justifica de pronto la haraganencia de aquellas personas que de pronto se aprovechan de los buenos hermanos. Entre esos malos también hay buenas personas a las cuales vale la pena darles y vale la pena servirles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han ayudado a alguna persona alguna vez? Quizás a darle vivienda en algún tiempo. ¿Alguien lo hizo con nosotros, sí o no? Cuando abríamos la obra en Wister hace años atrás, allá por los 90s, yo me acuerdo que esa obra nosotros la empezamos, pero mi esposo se traía a todos los muchachos y a vivir al apartamento. Al principio era bonito, pero ya después de varios meses, Dios mío, la casa llena, fue tan difícil, pero aprendí a entender el amor de Dios en el corazón de mi esposo y cómo él quería servir a la comunidad. Claro, estaba sacrificando mucho, pero juntos buscamos un plan y empezamos a acomodar a los muchachos, pero siempre teníamos esa casa abierta para poder ayudar a las personas. ¿Y sabe qué? Eso trae bendición y trae prosperidad también a la familia. Hay gente buena que vale la pena ayudar. Dice amén. Entonces dice la palabra, Juan 3:10, en esto se manifiesta el amor de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra acá? Que tenemos que hacer justicia, que tenemos que ser justos. Hay momentos donde tenemos que mostrar el amor de Dios. Hay momentos donde tenemos que amar aún a aquellas personas que quizás no nos caen tan bien, que quizás no son tan buenas con nosotros, pero tenemos que amarlas. Ahora mi pregunta es para usted. ¿Tiene usted alguna persona que no ama mucho? A lo mejor sí, pero ¿sabe qué? Dios nos da la oportunidad para que podamos perdonar a las personas, para que podamos amarlas mientras viven, para que podamos relacionarnos con ellas y ganarnos el corazón de la gente. Y yo quiero que voltee a su vecino en este momento y le diga, mi hermano, te amo. Si es el amor de su vida, ¿verdad? El esposo, muchos aquí son esposos, pero si no es su esposo, dígale, hermano, te amo. Amén, es un buen día para darle amor a la gente, amén. Para darle, yo los amo a ustedes. ¿Cómo he aprendido a amarlos? Wow. Saben que nosotros con mi esposo, desde que nos casamos, un año justo después que nos casamos, empezamos a trabajar en el ministerio. Y era algo a lo que yo le huía. ¿Por qué? Porque yo me crecí en una iglesia, en una familia de pastores. En una familia donde a los pastores los manipulaban, los criticaban. Los pastores eran mal vistos, más bien dicho, después de tanto que hacían, los andaban todo el mundo comía taco al pastor. ¿Sí, ¿se ha comido taco al pastor usted alguna vez? Sí, hablando, murmurando, criticando. Entonces yo dije en mi corazón, jamás. Yo no me voy a casar con un pastor. Y bueno, pasó el tiempo y cuando llegué a Houston, yo dije, ay, qué lindo los hermanos, pero con tal que no sea pastor, gloria a Dios. Y me fijé en uno que yo lo vi responsable, bien quietecito en la iglesia, bien comprometido, servidor y todo. Entonces, bien, gloria a Dios, ese me gusta. Y solo fue un momento, porque solo nos casamos y el primer niño nació, Abiud, y ese creo que tenía como 2 meses Abiud de nacido. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, ya no a ser parte de esa gran iglesia que amábamos donde estábamos, sino a abrir otra sede en otra parte de la ciudad donde nosotros vivíamos. Y eso para mí fue bien difícil porque ya era otra cosa, ya no estaba solo para mí,
sino que ahora tenía que compartirlo con la gente. Y mi esposo muchas veces cuenta que, porque pasaron los meses, los años, y nos enviaron a predicar a otra ciudad que se llama NASA. Iba también a predicar a otra ciudad que se llamaba Galveston, y era lejos. Houston es grande. Y yo no podía manejar, y tenía 2 niños chiquitos. Y él dice que yo le decía y lo agarraba en la camisa y le decía que no se fuera. ¿Han oído eso? Yo no era porque era mala, óigame, déjenme salvarme aquí. Era porque lo necesitaba. Tenía 2 niños chiquitos y era difícil. Pero ¿sabe qué hice? Me compré un carro y aprendí a manejar en esas calles para irlo a ver, y lo seguía a Galveston, lo seguía a NASA. Y ahí empezamos a amar a la gente. Cuando nos venimos para acá, ustedes no saben el dolor que yo traía en mi corazón, no porque había dejado familia ya, sino porque aprendí a amar a la gente. ¿Cómo amábamos a esos hermanos? Todavía vamos a Houston y nos buscan. Estamos siempre, la amistad la mantenemos a través de los medios, pero qué bonito es amar y entregarse por la gente. Venimos aquí a Worcester, lo mismo, empezamos en Boston. En Worcester vivía en el mismo, al lado de la iglesia, en Worcester, pero el Señor estaba trabajando con nosotros y nos mandó acá. Yo acá no conocía a nadie, no tenía razón por la cual yo moverme. Pero ¿saben? Estando en ese apartamento al lado de la iglesia de Worcester, un día yo dije, voy a seguir a mi esposo y lo voy a apoyar. Tomé el carro y volví a venirme. Determiné en mi corazón dejar mi trabajo. Yo amaba el trabajo que tenía aquí en Worcester. Lo dejé, me vine a trabajar al Sheraton, aquí a la Ruta 9, para acercarme a la gente, conocer más personas y apoyar el ministerio que Dios nos había dado. Pero yo, ¿cómo lloraba por la gente de Worcester? Yo amaba a esas personas, porque uno llega a amar a las personas con tanto amor, como si fueran parte de su vida, parte de sus hijos, aunque entre todos hay algunos que como lo hieren a uno, ¿verdad? Pero entre todos hay tantos que lo aman a uno. Y estando en la alabanza en Worcester, con gente, con todo, empezamos en Marlboro de cero y aprendimos a amarlos a ustedes. Hubo un tiempo que nos mandaron, bueno, mi esposo y el Señor, ¿verdad? Me mandaron a Boston y estuve 5 años en Boston. Fue otro sufrimiento, porque nunca pensé cómo me iba a enamorar de esa gente. Todavía voy a Boston y no paro de llorar cuando los veo, porque los amo y quisiera estar con ellos, pero no puedo. Y es un amor que uno no lo puede expresar. Yo no sé si usted lo ha sentido antes, el amor por los hermanos. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, en un verso que encontré tan bonito. Gloria a Dios, denle el aplauso al Señor. Perdón, no planeé llorar. Esto se me salió. Hay un verso tan bonito del apóstol Pablo que lo encontré y está en primera Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8. Y dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Wow, ¿cuántos de ustedes aman a sus discípulos así tanto? Tanto que dice Pablo que él era como esa nodriza. Las nodrizas en aquel tiempo, habían algunas que daban pecho a los hijos que no eran de ellas. ¿Sí? Amaban tanto a esos niños que se sacrificaban por cuidar a esas personas. Y muchas veces en el amor que damos a la gente, llegamos a amarlos tanto así. Y qué bonito es trabajar en una comunidad que se ama, ¿verdad que sí? Porque el amor, hermanos, a los hermanos muestra el amor tan grande que le tenemos al Señor. Entonces me gustó tanto el ejemplo del buen samaritano, que se detuvo, miró la necesidad, vio, usó sus recursos, bendijo, limpió, ayudó.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe qué he aprendido yo en todo este tiempo de servicio a Dios y al ministerio? Es que el amor lo simplifica todo. Cuando amamos a la gente, empezando por la casa, ¿verdad? Amamos al esposo, lo sacrificamos, ¿sí o no? ¿Cuántas esposas hay acá? A veces cansado uno, ¿sí? Quizás ya noche, pero tiene un gran montón de ropa que doblar. ¿Y qué es lo que hace? Por amor, dobla la ropa, lava los trastos, limpia la casa. Porque a veces no lo hacemos por otra cosa, ¿sí o no? Amamos a nuestro esposo y queremos que él esté bien. Amamos a los hijos y nos sacrificamos por ellos, sirviéndoles. Entonces, así es el amor. También entre hermanos, ¿sí? 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, ¿sí? Todo lo espera, todo lo soporta. Claro, el amor entre pareja es una cosa, pero el amor entre hermanos es otra, y es lo que el Señor nos motiva también nosotros a hacer. Entonces el amor nos lleva primero a darle honra al Señor, a honrarlo en nuestra vida, a servirle y a darle honor porque Él merece honor, ¿sí o no? Dios es fiel y nos ha bendecido tanto. Entonces el amor hacia los demás también mejora nuestra conducta y apacigua las malas tensiones que hay muchas veces entre nosotros, ¿sí? Entre la familia, entre los compañeros, entre los amigos. Entonces las personas que lideran por amor no van a engañar a su prójimo, sino que lo van a amar intensamente, sinceramente. Las personas que lideran con amor no van a desagradar a las personas que están bajo su cuidado. Porque cuando uno ama con un amor genuino y de corazón, nuestras palabras alientan, ¿sí? El esposo alienta a la esposa y viceversa. Los padres alientan a los hijos a los padres, los discípulos al líder, el líder a los discípulos, ¿verdad? Y en amor podemos motivarnos unos con otros. El amor, queridos hermanos, no es un sentimiento o no es una sensación. El amor es una decisión. Yo decido amar a esa persona que Dios ha puesto a mi lado. Yo, por ejemplo, en mi caso, hace 38 años conocí a este hombre. Y ¿saben qué? Yo nunca lo había conocido, yo no lo amaba. Cuando primera vez lo vi, claro, ¿verdad? Fue un amor a primera vista, qué bonito. Pero me flechó y lo fleché, ¿sí o no? Si no, no estaría aquí. Pero fue un proceso, ¿sí? Fue un proceso poco a poco, regando, cuidando, alimentando. Y hemos llegado aquí gracias a la misericordia de Dios a los 37 años de matrimonio. Y como dicen que el vino entre más viejo se pone más añejo, ¿verdad? Más rico. Entonces, más añejo. Entonces, el Señor ha aprendido más, ¿sí? Hoy ha aprendido a amar, a ganarse el respeto y el amor de su familia. Y eso es bonito, ¿verdad? Entendió el rol, ¿verdad? Del esposo. Yo entendí el rol mío como esposa, como madre. Y eso nos ha ayudado a trabajar en familia. Pero ahora el Señor nos ha dado también el privilegio de servir en una comunidad. Y me encanta como revolver lo que es la familia personal con la familia espiritual. Porque ¿qué es lo que decimos acá en Emmanuel? Que somos una familia, ¿sí? La familia Emmanuel es una familia. Entonces, tanto en lo natural aquí estamos rodeados de familias, ¿verdad? Entonces, y vamos creciendo juntos. En lo espiritual, pues somos una familia, hijos de un mismo padre, somos hermanos. Entonces, todo comienza en la casa, dando y recibiendo amor y demostrando ese amor. No necesariamente con regalos, como decía anteriormente, sino de pronto dando tiempo, quizás tratando de dejar un poco las ocupaciones y mirar cuál es lo que realmente tiene valor en nuestra casa, lo que realmente tiene valor para nosotros y detenernos allí a dar amor, a dar atención, a dar cuidado. Y luego hacer lo mismo en la iglesia, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos tan cansados, tan cargados, tan afanados, que ni siquiera entendemos lo que Jesús dijo, que debemos de amar al prójimo
como a nosotros mismos. Y no dijo solo eso, dijo que debemos de entregarnos por amor a ellos, ¿sí? Entregarnos por ellos, así como Jesús lo hizo. Entonces, aquí podemos también dar de lo que Dios nos ha dado, de su gran amor. Usar ese precioso tiempo que tenemos para bendecir a otras personas, ¿sí? Para poder de pronto visitar cuando hay una necesidad, acompañar a alguien en un momento de una situación difícil. Quizás usted no tenga dinero para dar, pero puede sacar de toda esa abundancia de tiempo que Dios le ha dado. ¿Cuántos tienen tiempo aquí? Todos tenemos tiempo. ¿Cuántas horas nos da Dios al día? 24 horas al día, y nos da todos igual. ¿Cómo lo administramos? Es otro cuento, pero debemos de administrar bien el tiempo que Dios nos da. Es cierto que es importante el trabajo y tenemos que sostener a nuestra familia, pero valoremos el tiempo, demos tiempo, sirvamos a Dios, sirva en su grupo familiar, sirva acá en la fraternidad de la iglesia. Cuando servimos a la gente, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo a Dios. Y Dios no se queda con nada. Dios va a recompensar, dice la palabra, cada uno según sea su obra. Entonces, sirvamos a Dios, demos lo mejor. Nunca voy a olvidar cuando mi hermana Rubia estaba todavía activa en el ministerio. Habían ocasiones cuando de pronto yo iba a comprar la comida a un supermercado hispano que está en Worcester, y de repente me la encontraba en la entrada. Y le decía, ¿qué andas haciendo acá? Y me decía, estoy esperando a algunas hermanas que están comprando la comida. Y yo me quedaba impresionada porque yo andaba en tanto afán que no tenía tiempo para atender tanto a la gente. A veces le preguntaba, ¿dónde andas? Ando en la lavandería llevando a las hermanas a lavar su ropa. Y yo decía, wow, cómo tiene tiempo. Pero no solo era tiempo, era amor. Sacaba de su tiempo y lo entregaba. A veces andaba con sus nietos horas, días, fines de semana. Y yo decía, pero qué tanto que esos le lleven a los nietos y que la dejen vivir. Pero ¿saben qué? No sabemos cuántos días tenemos nosotros, ¿sí o no? Ahora entiendo que ella sembró en sus nietos cuando tuvo vida. Sembró en la gente cuando tuvo la oportunidad de amarlos y darles un favor, hacerles un favor, darles un ray, llevarles comida, cocinar para la gente, vivir y ser feliz. Qué bonito eso. Y todo eso lo aprendí ahora. Hoy he aprendido a valorar más la vida. ¿Cuántos hemos aprendido a valorar más el tiempo, la vida? Especialmente después del COVID, ¿verdad? Hemos aprendido a valorar también a las personas. Denle ese aplauso al Señor. Lo vi con ella y me fue un gran ejemplo para mí. Pero lo he visto aquí con muchos líderes de célula, que de pronto alguien se enfermó y tienen que ir al hospital a 10 horas de la noche, quizás a visitar personas a sus casas, en sus propios carros, gastando gasolina, millas, tiempo, esfuerzo, sacrificando a su familia. ¿Saben por qué lo hacen? Por el amor que le tienen a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar también a la gente. Los he visto dando ayuda de comida a las personas, llevando bolsas de comida a las casas, prestando a veces, dando dinero, es más, dinero personalmente, ayudando a la gente. Los he visto dispuestos a dar la mía extra por aquellos que aman, que han llegado a conocer. Y ahora mismo hay varios allá afuera que están aguantando frío. ¿Saben a cuánto está la temperatura el día de hoy? Está a menos de 20. Pero ¿sabe dónde están los? Está como a 20, yo no estoy segura más o menos. Pero allí están los servidores. Allá hay hombres afuera atendiendo. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por ellos? Aquí hay servidores que están en producción, que no solo vienen el domingo, vienen el miércoles a practicar, vienen horas antes del culto. Y si hay reuniones, todas aquí están sirviendo. Los que están limpiando, lo limpian este escenario. Los que atienden a las personas, los anfitriones, los que están en la bienvenida, los que están con los niños allá abajo. Ellos no vienen solamente a atenderle, a cuidarle a los niños. No, prepararon una lección más de una semana. Estudiaron el material, buscaron ayudas, están tratando de hacer una experiencia linda para los niños. Aquí hay tanta gente valiosa que sirve a Dios, que se entrega por amor, que ama, y gloria a Dios por ustedes. Muchos de ustedes están sentados porque hoy les tocó el turno de recibir y la semana que viene van a dar. Un aplauso para todos ustedes.
que aman esta casa, que sirven a Dios y sirven a la gente. Y así es que vamos a extender el reino de Dios, amén, con gente que sacrifica, que está dispuesta a dar la mía extra, que está dispuesta a vivir la palabra del Señor que ha aprendido. Porque cuando hacemos esto, lo hacemos porque lo amamos a Él. Me encanta una canción de Marcos Witt que dice: ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo? En muchas ocasiones yo me sentí así años atrás, cuando tenía a Mackenzie chiquita y estaba enferma, que tenía responsabilidad en el invierno, manejar, ir a Clinton, a Hudson, a diferentes pueblos, a hacer reuniones y con la niña en los brazos. A veces que la tenía en el hospital y salía del hospital a hacer reuniones y yo decía: ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué no solo me quedo mejor con mi familia ya? Pero luego resonaba aquella voz en mi corazón: por el amor a Jesús, porque no te puedes olvidar de lo que Él hizo por ti. Por la misericordia de Él estamos aquí. Si yo tengo el hogar que tengo es porque Él me amó. Él se entregó. Tengo los hijos que tengo, la vida que vivo, la vivo gracias al amor de Jesús. Ahora ya no pregunto, ahora solo le sirvo. Y gracias a Dios que para nosotros no es una carga servir en el reino de Dios. Para nosotros es un privilegio, una alegría. Todo, mi esposo, los hijos, hasta los nietos. Me encanta oír a Elliot hablar. Hoy está en una escuela cristiana. Le digo el otro día: mira, mi amor, no te vayas a Boston, quédate con nosotros acá en la iglesia, en la casa, la vamos a pasar bien. ¿Y sabe qué me dijo? No, tengo responsabilidad para ir a la iglesia. Y le dije: ¿cuál es tu responsabilidad? Y me dijo: es que tengo que jugar con los niños. Es que si yo no voy, ¿con quién van a jugar? Y oh my God, ya descubrió su llamado. Y qué lindo, porque cada uno tiene su propio llamado, ¿sí o no? Entonces, ese es el deseo de nosotros, que cada uno de ustedes amen a Dios, sirvan a Dios, honren a Dios con su vida, con su familia. Porque al final de todo, ¿sabe qué? Lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos sembrado en el reino de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor en alabanza. Todo se va a quedar. Esa ropa bonita se va a quedar. Esa casa linda se va a quedar. Ese trabajo se va a quedar. Todas las cosas materiales se van a quedar. Pero lo que sembramos en el reino de Dios, seguramente que lo vamos a cosechar, aleluya, con vida eterna, con salvación tan grande, aleluya. Dale un aplauso al Señor, porque todo lo que usted siembre en el reino de Dios, verdaderamente tendrá una recompensa. Póngase de pie esta mañana, aleluya. Servimos al Señor y servimos a la gente porque la amamos, aleluya. Interesarse por otros es el arte de abrumarse por el amor a otros. Muchas veces me he sentido así, amando tanto a la gente, y lo disfruto tanto al final, porque no hay cosa más linda que servir a otros. Y qué lindo cuando lo entendemos. Él dio su vida por amarnos. Queridos amigos, ustedes que están acá, quizás por primera vez viene y recibe un mensaje del amor de Jesús. Él nos amó tanto que dio hasta su última gota de su sangre por usted, por mí, por nosotros. Dice la palabra que vino por los que estaban perdidos. No vino por los buenos, no vino por los sanos. Vino por aquellos que necesitaban misericordia, necesitaban amor. Si usted está en esta casa esta mañana, yo le invito a conectarse a Jesús, a conectarse a su corazón. Servirlo a Él es lo más hermoso, porque no solo vivimos una vida aquí con propósito en la tierra, somos restaurados y bendecidos, sino que por fin tenemos la vida eterna. Y yo creo que todos necesitamos ese seguro de vida, ¿verdad? Y yo lo animo a usted esta mañana. Si desea recibir a Cristo como Señor y Salvador, acérquese, venga al altar. Queremos orar por usted, queremos bendecir su vida, bendecir su familia, y queremos que nos dé la oportunidad de ayudarlo a crecer en su vida espiritual, de bendecirlo con lo que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Mientras adoramos con esta canción, si desea que oremos por su vida, por su familia,
Acérquese al altar. Quizás simplemente necesita hoy perdonar a alguien que él lo ha ofendido después de que tanto usted lo ha ayudado. Perdone, acérquese al altar, véngase aquí con nosotros y vamos a orar. Mientras tanto adoramos a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, medite en la palabra mientras adoramos a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y antes de hablar, tu voz podría oír. Gracias, Jesús. Has sido tan bueno para mí.